Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, las 11:05 en esta jornada de día miércoles, donde estamos muy atentos, por supuesto, a este accidente aéreo que nos tiene a todos preocupados. Hasta ahora no ha habido ningún tipo de confirmación oficial, pero los equipos de TVN y Canal 24 Horas ya van rumbo al lugar para ver qué pasó finalmente con este avión ambulancia que transportaba a 8 personas y que presumiblemente capotó en las cercanías de Curacaví. Eso dentro de este Vía Pública que va a estar marcado además por lo que fue la noticia del día. Ahí en el Vaticano finalmente hubo humo, pero de color negro desde la chimenea de la Capilla Sixtina tras la primera votación de los cardenales. Aún no se ha elegido un nuevo papa y eso significa que habrá más rondas de votación que van a continuar durante la jornada del día jueves. Al grito del latín extra omnes, que significa todos afuera, se cerraron en la mañana las puertas de la Capilla Sixtina y se aislaron del mundo los 133 cardenales que deben elegir al sucesor de Pedro, ahí en el Vaticano. La jornada estuvo marcada por la demora en tener resultados, ya que la primera votación se tardó más de lo esperado hasta que finalmente salió humo negro desde la fumata, dando aviso a más de 45.000 personas que esperaban en las afueras del Vaticano, que aún no hay un elegido. El cardenal Fernando Chomalí, chileno, el único representante del país, juró también esta mañana y participó en este primer cónclave dentro de su creación como cardenal que ocurrió en el mes de diciembre del año 2024. Bueno, vamos a continuar hablando de este tema. Hasta ahora nos acompaña aquí en el estudio Heriberto Cabrera, académico de la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Bienvenido, gracias Heriberto por estar aquí. Y también estamos con Anastasia Asimakopoulos, profesora de Derecho Canónico de la Universidad de los Andes. Bienvenida, Anastasia. Muchas gracias. Bueno, partamos hablando de lo que fue esta jornada de mucha incertidumbre. En Chile, en el mundo, todo el planeta mirando al Vaticano. ¿Era esperable hoy fumata negra y no blanco? ¿Y no blanca? ¿Así son los cónclaves o no? Yo creo que sí, que era totalmente esperable que la fumata de hoy fuera negra, porque están recién ingresando al cónclave y también cada uno ha discernido sobre quién puede ser el mejor candidato, pero hay 133 opiniones, así que era posible que fuera así. Claro, puede ser que no haya habido ninguna mayoría hoy día, igual que haya tenido más adhesión. Exacto. Heriberto, ¿cómo lo ve usted esta jornada? ¿Se demoró? Era esperable, era normal, con 71 países diferentes, 133 personas. Muchos vienen de lugares muy alejados, entonces no son gente de curia, no se conocen necesariamente. Conocen ciertamente a las personas que trabajan en la curia, pero no se conocen todos entre ellos. Entonces se necesita tiempo y después es un buen signo, porque muestra que las cosas no se arreglaron antes, sino que hay de verdad un discernimiento que es una manera de elegir dentro de la Iglesia que es diferente al mundo político, en el cual, por supuesto, está la inteligencia que busca, pero se llama al Espíritu Santo, es como un momento de oración. Se trata de vivir esto desde la fe y no solo desde cálculos que son importantes, por supuesto, intelectuales y de más y menos posibilidades. Anastasia, ¿el lobby está hecho dentro de la Iglesia entre los cardenales o probablemente se hizo hoy día en el cónclave pensando en que pasaron casi 3 horas desde que se cerró la puerta hasta que vimos la fumata negra y en otros cónclaves había sido mucho más rápido? Hay que considerar que hay muchos cardenales que recientemente han sido creados. Como Chomalí. Claro, es su primer cónclave y quizá la dinámica de expresar el voto, llevarlo a la urna, contarlo, puede ser algo nuevo y entonces también esa dinámica se demora. Ya. Hoy día escuchamos lo que alcanzamos a ver antes de que se cierren las puertas, escuchamos al cardenal Giovanni Battista Re, que es el decano de los cardenales, 91 años, un hombre con una energía admirable. Evitó mencionar al Papa Francisco en su discurso, mencionó a otros papas, mencionó lo que tenía que tener la Iglesia, cuál era el camino que había que seguir. ¿Es normal esto de que ya se olvide el Papa muerto? No sé si es olvidarlo, pero quizás tomémoslo de una manera positiva, puede ser una manera de decir, seamos libres, no estamos buscando a alguien que suceda a Francisco, sino que estamos buscando a alguien que suceda a Pedro. Y de manera que seamos libres en las elecciones, de evitar presiones, etcétera. Pero ya hubieron momentos para recordarlo. Entonces quizás es decir, bueno, ahora pasamos a otra etapa, el duelo lo colocamos en stand-by, en paréntesis por el momento, y entramos en un momento de búsqueda. Claro, yo lo pregunto porque las suspicacias vaticanas dicen que al no mencionarlo es porque no quiere, por lo menos él, que es jefe de los cardenales y que dicen que tiene mucha influencia, no quiere a alguien como Francisco de aquí en adelante. ¿Cómo lo interpreta usted? Yo lo interpreto que está diciendo una homilía en que está tratando de decir, poner a todos los cardenales en circunstancias de
ponerse en ambiente de oración para votar por el futuro de la Iglesia y se le puede haber ido decir el nombre del Papa Francisco. O sea, también, y consideremos que tiene 91 años, mucha energía, pero igual es un esfuerzo muy grande estar en una misa tan importante, de tantas horas, con tanta gente. Podemos dar vuelta a tu pregunta, Dígame. porque si lo hubiera dicho, estaría presionando. Sí. Entonces, dejémoslo libre para que elijan al que quiera. Entonces, sea que lo diga o sea que no lo diga, estaría haciendo algún tipo de presión. Ya. Oiga, y como personas muy vinculadas a la iglesia por los estudios, usted que lo vemos ahí, que tiene su hábito, ¿no les llama la atención esta iglesia que está de alguna manera en modo sentido del espectáculo, que ha mostrado todo, que mostró la sala de las lágrimas con los trajes, la capilla Sixtina hasta el más mínimo detalle, como no se había visto antes, como no se había visto en otros conclaves? De que igual es una oportunidad. En el probablemente. anterior sí también se mostró la sala de las lágrimas, se había mostrado muchas veces en fotografía. En el anterior cónclave también hubo una transmisión en directo hasta el Erga Omnes. A mí me parece que al contrario, es hacer que todos los fieles católicos participen en su medida de este cónclave con su oración y también con su cierta participación telemática. Ya. Pero no es una oportunidad quizás también para mostrar la iglesia con un sentido del espectáculo, para atraer a los fieles que se están yendo, que fue parte de lo que quiso hacer el Papa Francisco, atraer a los jóvenes a la iglesia. Nosotros no hablamos de espectáculo, pero hablamos de evangelización, de una manera de estar presente, de ocupar el espacio público, si querés. Y para nosotros es muy importante lo estético. Y lo estético transmite algo de espiritual, transmite cómo quisiéramos vivir esto. Entonces tú tienes los cantos, recuerda la tradición. Para la Iglesia Católica es muy importante la tradición, la belleza, la armonía. Hay algo de, nosotros utilizamos una palabra rara para entrar en el misterio. Quiere decir para entrar en este mundo de Dios que pasa también por la belleza. ¿Cuál es el Papa que se busca hoy día? Quiero tomar las palabras del discurso durante esta mañana. Se decía, se está buscando al Papa que la Iglesia y la humanidad necesita para este momento de la historia tan difícil y complejo. ¿Cómo entender este mensaje? Eso lo dijo el cardenal Baptista Re. Eso lo han conversado los cardenales en las congregaciones previas al cónclave y que también con esta diversidad de cardenales va mostrando la situación de la Iglesia en distintos países, en distintas culturas. Y entonces necesitaba un Papa sobre todo que sea santo, que es una persona realmente espiritual, un verdadero discípulo de Cristo y que también desde esa vida espiritual pueda entender el mundo moderno. Y eso también requiere un trabajo intelectual y de discernimiento. ¿Cómo lo ve usted, Heriberto, en estas corrientes que se han ventilado de que algunos son Hablamos de nuevo progresistas, de Rey. otros son conservadores? Sí. ¿Existen de verdad tantas corrientes en la Iglesia o no? Espérate, comencemos con Rey. Yo creo que ahí una vez más hizo lo que hizo antes, no influye, porque dice algo que es muy general. Y ciertamente las congregaciones son como grupos de discusión, ahí deben haber salido a flote cuáles son las preocupaciones, pero no sabemos cuáles son exactamente ni la prioridad ni el orden. Probablemente cuestiones interreligiosos, guerra, migración probablemente. Todos estos problemas que nosotros vemos ahora, podría ser que haya salido la cuestión de la doctrina y que hayan cosas que necesitan ser precisadas en doctrina. Ciertamente hay lo que nosotros llamaríamos estas corrientes más conservadoras, corrientes más reformistas que tienen que ver con lo que es más estructural, si quieres, y después corrientes más pastorales. Pero es difícil encasillar a una persona en las dos cosas, porque, por ejemplo, tienes a Tucson, que uno podría decir que la iglesia, es una generalización un poco burda, pero de África muchas cosas es más tradicional en la doctrina, pero es un hombre que ha trabajado mucho en lo social. Entonces, ¿qué cosa es tradicional, es reformador o es pastoral? Entonces, es difícil a veces encasillar. En otros es más fácil, y lo sabemos. Hay algunos cardenales, algunos americanos, que es muy fácil encasillar. Pero yo creo que tenemos que ir más allá de eso. Y en la iglesia es bueno que haya la diversidad y es bueno que haya el disenso. Mientras este disenso y la diversidad construyen un proyecto común, es ok. Y al Papa corresponde equilibrar este disenso de manera que podamos construir un proyecto común. Anastasia, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cuánto poder tienen los conservadores? Algunos dicen que tienen poder, pero no les alcanza para tener los 89 votos que necesitan para ser electos, pero sí para bloquear a algunos candidatos. Bueno, esos son juegos de poder que uno los mira de un punto de vista humano. Han tenido tiempo los cardenales para pensar sobre el presente de la Iglesia, el futuro de la Iglesia, y también hay experiencia de que reducir el nombramiento o la elección del Papa a una cuestión meramente política no lleva a la Iglesia a su finalidad, que es una finalidad espiritual, la salvación de las almas. Por lo tanto, ir viendo todo esto en el punto de vista de corrientes,
corrientes como si fueran bloques monolíticos, no me parece que sea como justo para los cónclaves, justo para también el perfil de estos cardenales. Son personas con experiencia pastoral, con formación intelectual y además con una capacidad de mirar la realidad de la Iglesia de una forma más amplia que es solo un proyecto político. Heriberto, ¿cómo ves el eventual lobby italiano? Muchos dicen, bueno, hay que volver a un papa italiano, no tenemos hace más de casi 50 años de Juan Pablo I. Los cardenales italianos son 17, los que votan son 133. Sí. ¿Le alcanza esos 17 para convencer al resto de que Italia tiene que volver al sillón de Pedro? Yo espero, supongo, que disciernen también ellos, como todos. Y entonces que uno sale más allá de los países. Pero no hay un chauvinismo. Pero somos humanos y, como tú dices, puede jugar la pertenencia a un lugar. Pero de hecho en Italia tienes gente excelente. Piensa Parolin, es una persona extraordinaria, tiene muchas cualidades. Piensa Zuppi, un hombre extraordinario. Por supuesto nadie es perfecto, pero lo que es lindo es que hay mucho en que elegir. Entonces quizás el buen camino no es elegir a la persona, sino buscar cuál es la situación y qué persona se necesita para la situación del mundo y de la Iglesia, porque hay demasiados buenos. Entonces, ¿cómo elegir el bueno? En función de lo que necesitaría la Iglesia, y por eso lo que explicaba Anastasia, es importante que el trabajo en comisiones haya sido hecho bien en las congregaciones, dijo ella, esa es la palabra técnica, y esperamos que haya sido así. Pero como es todo secreto, estamos en el mundo de la hipótesis. Anastasia, ¿qué podemos proyectar? Porque la verdad es que estamos navegando en un lugar donde no hay muchas señales, están en secreto ahí en el cónclave, pero hay muchos que son favoritos. Y uno se pregunta si el Papa va a salir entre los favoritos que usted mencionaba, Zuppi, Parolini y otros, o hay tiempo quizás para elegir un outsider, un Papa africano, un Papa, no sé, de Mongolia, de Argelia, que son los nuevos cardenales que creó el Papa Francisco, incluso un Papa chileno. Oh, qué emocionante sería. Bueno, la verdad es que también esto es solo hipótesis, ¿no? Sí. Estamos especulando. Pero es verdad que la Iglesia tiene una velocidad que es distinta a la de nuestra velocidad de rapidez infinita y el tiempo también sirve para discernir. El Papa Francisco decía que Dios estaba en el tiempo más que en el espacio. Necesitamos tiempo para reflexionar, para conocer y también para discernir. Y por eso también el cónclave es un espacio de oración, de reflexión y de reserva, por eso se habla de secreto, pero de reserva, para poder mantener este clima espiritual y concentrarse en el futuro de la Iglesia. Heriberto, le quería hacer una pregunta a usted, que está más vinculado a las diócesis, a lo que es la vinculación con los fieles. Muchos de los papas o de los futuros papas, de los cardenales que están dando vueltas por ahí por la plaza, son abordados por la prensa todos los días. Hay más de 5.000 periodistas ahí. Claro y al que le preguntan, dice, yo no me siento capacitado para ser papa. Como que dicen, no, ojalá no me toque a mí. ¿Qué tan más difícil es gobernar una diócesis para un cardenal que hacerse cargo de la Iglesia Universal? ¿Por qué el desafío es tan abismante? Porque, como lo decía Anastasia, es un desafío de fe, de poder hacer caminar a gente muy diversa, con sensibilidades muy diversas. Ya en una diócesis como Santiago, en Santiago hay una diversidad enorme de culturas, de perspectivas, de modelos eclesiales, imagínate, de lenguas. ¿Ah? Entonces poder discernir en esta diversidad tan grande no es fácil, y poder animar una comunidad tan grande. Entonces la responsabilidad es enorme. Además que siempre la gente critica. Entonces no puedes darle el gusto a todos, y no es que uno busque darle tampoco el gusto a todos, pero buscar lo que sea lo mejor, lo más oportuno para todos es ciertamente una carga muy grande. Heriberto, Anastasia, me dan unos minutos porque tenemos que ir a las calles de Santiago. Decíamos al comenzar este Vía Pública que estamos muy pendientes de lo que pasa hasta ahora en las cercanías de Curacoví con este avión, ambulancia que presumiblemente capotó en las cercanías del aeropuerto de Santiago cuando recién había despegado rumbo a la ciudad de Arica. Vamos a tomar contacto ahora con David Maldonado, que está en el lugar. David, ¿qué tan cerca estás de este avión que capotó? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, pasa nomás. Estamos aquí arriba de una de las camionetas que se está acercando en este momento a uno de los puntos de interés donde hicieron un cuadro, hicieron un mapa, definieron algunos puntos de interés. Vamos
7 kilómetros de donde está el punto de control, donde están bomberos, donde están los equipos de SAMU, donde está también carabineros apostados, todos a la espera de los equipos preparados más especializados, ¿verdad? Porque es una zona compleja, es una zona rocosa, que con la lluvia se hace más peligrosa, justamente por eso estaban a la espera de que llegaran buggies o equipos 4x4 para poder moverse. A ver, ¿va a pasar? Sí, bueno, y nosotros vamos justamente en una de las camionetas con personas que son de la zona de acá de Curacaví. Estamos en camino a Carén, justamente en trayecto. Nos dicen que estamos a mitad de camino, avanzamos cerca de 7 kilómetros, probablemente sean 7 kilómetros más hasta la zona que yo les decía, esta zona de interés, donde podría encontrarse en la avioneta aparentemente. Estamos justamente con el apoyo de emergencias del municipio, con los vecinos de acá, también está apoyando Carabineros y bomberos en este trayecto. No hay mayores antecedentes de los que ya habíamos entregado, que esta avioneta sale cerca de las 7 de la tarde en dirección a Arica. En su interior llevaba a una persona postrada que había salido desde el interior de la clínica alemana en compañía de su hijo. Ellos optaron por este transporte pagado, ¿verdad?, por esta aeronave que los trasladaría de vuelta a Arica. Él había sido dado de alta hace muy poco y volvía. También iban al bordo de esta aeronave la enfermera y los tripulantes, por supuesto. En total, 8 personas. No hay mayores antecedentes de ellos. No hemos tenido tampoco mayor respuesta por parte de las personas que están realizando las investigaciones. De hecho, los antecedentes que manejamos son los mismos que tienen ellos. Ellos van junto con nosotros en este trayecto que nos estamos moviendo ahora por si es que tenemos un problema. Nos vamos al tema de seguridad a la zona donde podría encontrarse la avioneta. Hay personas que viven acá, que son de la zona de Curacaví, que son de la zona de Carén, que manejan justamente este sector, quienes se indican este punto a donde nos vamos a mover ahora, donde podría estar David, la avioneta con las personas. Por supuesto, la esperanza es que esta esté bien, que hayan personas con vida y que tengamos buenos resultados, por supuesto. Dime, Daur. sí, hasta ahora la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es la que monitorea todos los desplazamientos aéreos de Chile, ha publicado un nuevo informe. Hace escasos minutos nomás informamos que la aeronave ambulancia civil Piper Cheyenne 2, matrícula CC, que despegó desde Santiago con rumbo a Arica, se accidentó con 6 personas a bordo. Se inició un amplio operativo de búsqueda, el segundo comunicado que emite la Autoridad Aeronáutica de nuestro país. Además, se ha dicho, de acuerdo a las descripciones que se hacen, que este avión capotó más o menos a 10.000 pies de altura. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente recién había despegado, ya que la ruta, por lo menos para desplazarse hacia Arica, es más o menos de entre 20 y 25.000 pies de altura. Estaba más o menos, para que lo entendamos, a unos 3.000 metros sobre las rocas, sobre lo que es la tierra, en una zona que es muy, pero muy montañosa. De allí que hace presumir todo que el avión debe haber capotado rápidamente en ese lugar. Teorías hay muchas, seguramente vamos a esperar después la caja negra y saber qué es lo que ocurrió realmente, pero la teoría que va tomando fuerza es la que tiene que ver con el hielo que habría provocado algún problema o en las alas o en las hélices o bien en el sistema de ingesta de aire del avión. Eso eventualmente por una falla de los sistemas de antihielo para que no se forme hielo, o bien de los sistemas de deshielo que tienen todos estos aviones, que son aviones bimotores y que tradicionalmente se ocupan para este tipo de desplazamientos de aviones ambulancia hacia Arica, hacia Punta Arenas, hacia Coyhaique, generalmente en las zonas extremas de nuestro país donde no hay hospitales de referencia con todos los equipamientos, y por eso esas son las rutas por donde más se mueven. ¿Qué es lo que viene ahora? Presumiblemente es llegar al lugar, saber qué pasó, pero todo indica, David, que el avión debería haber producido algún estoleo, un estoleo, que es cuando se dan vuelta a los aviones, ya que al tener carga de hielo en un ala, generalmente los aviones, por las alas que están diseñadas para un tipo de peso, al tener más peso con esta formación de hielo repentina, se tienden a quebrar o a deformar, y eso hace que los aviones vayan perdiendo sustentación, y es lo que al parecer, presumiblemente, aquí habría ocurrido, con una capacidad del piloto prácticamente nula de sobreponerse por la baja altura en la que estaba sobrevolando. Reiteramos, más o menos unos 10.000 pies de altura, que es 3.000 metros sobre la tierra. Así que hay mucha especulación hasta ahora, pero son teorías preliminares que colocamos sobre la mesa para tratar de entender qué es lo que pasó en un día que es complejo acá en la capital. Estamos esperando la lluvia, estamos esperando el frío, hay muchas nubes sobre los cielos de Santiago, pero lo cierto es que todavía no ha llovido, y por eso es que las nubes están muy cargadas, y es ese encuentro del avión pequeño, ambulancia, con las nubes, el que pudo haber influido en esta tragedia que está en desarrollo y que va a confirmar en los antecedentes en un ratito más, una vez que los equipos de rescate lleguen al lugar. Claro.
Sí, además que lo que hemos podido conversar nosotros con los equipos especializados que están acá, además de la gente que vive acá en la zona, algunos también fueron testigos, vieron el avión sobrevolar por varios minutos sin dirección, especulan, hasta ahora son especulaciones, tú también lo decías, Davor, hay que ser muy responsables con la información, de hecho, hasta hace muy poco no manejábamos esa información certera de si el avión había caído o no, se hablaba del extravío solamente de la aeronave, pero lo que se especula acá es que en el despegue el avión tuvo un problema de congelamiento del fuselaje y de las alas, producto de las temperaturas que se están viviendo en la capital. Hace mucho frío además en esta zona de Curacaví y los sectores aledaños, y que producto de esto habría sufrido el congelamiento de los equipos o de parte de la aeronave, y eso había provocado un problema a la hora de mantener el vuelo. Nos comentaba un especialista acá que eso, la reacción que eventualmente, insisto, hay que ser muy responsables, esto es especulativo, que podría haber tenido el piloto fue que él aceleró buscando mantener la altura, y fue justamente eso también lo que vieron testigos, que él dio varias vueltas antes de que se perdiera su rastro. Tú confirmabas lo que también se confirmaba acá extraoficialmente, porque no teníamos el antecedente oficial, pero todos aquí ya daban por entendido que el avión había caído, que había chocado y que se estaba a la espera de encontrarlo. Es muy complejo, esta zona de acá es muy rocosa, son muchos cerros, si bien hay zonas pobladas, pasamos por unas casas a la altura del kilómetro 6, hablo kilómetro 6, no desde Curacaví, ya habíamos avanzado cerca de 20 minutos hacia el interior, hasta el punto de control donde están las autoridades, y de ahí son cerca de 7 kilómetros los que avanzamos al interior. Hay varias casas, hay zonas urbanas con población, pero aún así es un camino de tierra, y en la zona a la que vamos es una zona, de hecho no persona que vive acá, que es la que está haciendo como especie de guía para el resto de los equipos de emergencia y también para los que van subiendo, porque hasta ahora bomberos al menos y carabineros no se han acercado a la zona por un tema de que estaban esperando los equipos necesarios. Nosotros vimos que llegó un buggy antes de subir, imaginamos que estaban esperando más elementos propios de este tipo de situaciones para emprender esta búsqueda, pero los equipos de emergencia del municipio, acompañados con la zona con las personas que viven acá en la zona, que manejan la información, que conocen los caminos, trazaron una ruta que eventualmente podría llevarnos a un punto de interés que es para donde nos movemos ahora, Davor. Sí, David, y vamos a seguir, por supuesto, monitoreando lo que allí sucede. Solamente reiterar la información que está confirmada hasta ahora por las autoridades aeronáuticas del país. El avión se accidentó, esa es la palabra que ocupa la Dirección General de Aeronáutica Civil para indicar que este avión ya no está extraviado, sino que se confirma que hubo un accidente y que viajaban 6 personas a bordo. Es la información que hace 6-7 minutos ha publicado la Dirección General de Aeronáutica Civil. Te dejamos para que puedas seguir allí, David, rumbo al lugar del accidente, y en breve vamos a tener más confirmación cuando la lluvia ya comienza a acechar a Santiago, por lo menos en la zona céntrica de la capital. Pronto y seguramente llegará también ahí a las cercanías de Curacaví. Gracias por este reporte, buenas noches. Y bueno, vamos a seguir nosotros con la conversación acá en Vía Pública. Reiteramos que estamos con Heriberto Cabrera de la Facultad de Teología de la Universidad Católica y también con Anastasia Asimakopoulos, ¿lo dije bien? Sí. Sí, de la Facultad de profesora de Derecho Canónico de la Universidad de los Andes. ¿Sí? Muy bien. Bueno, mañana tenemos segundo día de cónclave. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué se puede leer? Mañana podríamos tener humo blanco, o así como están las cosas, vamos a ir al tercer día. ¿Qué cree usted? Conversábamos antes de empezar esta transmisión que yo pienso o espero que se siga hasta el viernes, y que el viernes sería el momento, el viernes o el sábado sería el momento de la elección del Romano Pontífice. Hay que pensar que son 133 cardenales, muchos no se conocen, vienen de el primer cónclave para casi la mayoría. Y también es bueno tener un tiempo de reflexión y por qué nos tenemos que apurar. Eso, o sea, tiene que ser fluido, tiene que ser rápido, pero una cosa es ir con un tiempo y otra es apresurarse. Ya. ¿Cómo lo ve usted, Heriberto? ¿Tendremos antes del domingo para el Ángelus a un nuevo Papa o no? Creo que sí, pero como decía Anastasia, es bueno este proceso, aunque a la gente a lo mejor le puede preocupar y uno puede especular, pero muestra que las cosas necesitan tiempo. Es bueno que se conozcan. En este tiempo, mientras van votando, se van conociendo y va decantando cuál podría ser la persona. Entonces, estos procesos son largos, son lentos. Imagínate una votación uno por uno, que se cuentan, no sé, tú sabes que hay 3 personas que van a mirar los votos y después hay los que verifican esto, que son otros 3. Entonces, es súper largo. Tienen que cada día elegir a los escrutadores, son 9. Hay otros 3 que hacen de enfermero.
que son los que van a buscar los votos si eventualmente hubiera alguien enfermo o alguien que no se puede mover en la sala. Es un proceso muy largo, que toma tiempo y qué bueno que puedan vivirlo. Y eso yo digo que las esperas hacen más deseable lo que va a venir. Oiga, y en algo que se ha repetido mucho durante esta jornada, ¿qué debe pasar para que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales? ¿En qué inspirarse? ¿Son noches sin dormir? ¿Pasan cosas dentro de la Capilla Sixtina? ¿Cómo se iluminan los cardenales? Rezando, considerando que hay mucha gente orando por ellos, celebrando la misa, recibiendo sacramentos, eso, echándose agua bendita, digo yo también, ¿no? Tenemos un texto bíblico que dice, cuando hay 2 o 3, en mi nombre. Y yo diría eso, que a lo mejor parece raro, pero siempre hay que recordar que estamos en el nombre de ¿quién? Del Señor. Y no estamos en el nombre mío, no estoy en el nombre de un país, no estoy en el nombre de una política, y eso necesita tiempo, el silencio, el estar desconectado hace pensar. Esto puede estar definido de antes pensando en lo que pasó esta mañana en que hubo un micrófono abierto, se escuchó al cardenal Giovanni Battista Re, que es el decano de los cardenales, decirle a Pietro Parolin doble fuerza o doble suerte, no me acuerdo la frase exacta, pero los suspicaces dicen, bueno, él es el ungido desde antes. Yo lo consideré al revés, le dijo auguri doppia. Auguri. Bueno, dijo felicitaciones, ánimo, pero... Pero doble. Claro, pero yo pensé, bueno, está entrando al cónclave y además le va a tocar presidir. O sea, es como ánimo, te toca presidir un cónclave, eso es una cosa muy, muy importante, pero no pensé que era así como ganaste. No, eso no se me vino a la mente. Es muy de periodista eso. No lo sé, de canonista no. Ya. ¿Usted cómo lo ve, Heriberto? ¿Lo ve como una señal? Porque todo esto es secreto, entonces como que nadie puede decir nada y ahí se dijo algo. Entonces ilumina obviamente todas las especulaciones. Yo supongo que son gente que se aprecia, que han trabajado juntos, se conocen y que, por supuesto, de decirle que te vaya bien, auguri, que te vaya bien en esta tarea que no es fácil y que vas a tener que asumirla porque tiene una responsabilidad muy grande, como tú sabes, en el cónclave. Y de ahí a que esté decidido me parece difícil, me parece un poco ya más del film que de la realidad. Ya, pero Pietro Parolin no sería un mal candidato pensando que fue un hombre muy cercano un excelente al Papa candidato. Francisco. Un excelente candidato, como yo te decía, hay muchos excelentes, tiene Pizzaballa también, hay una cantidad de gente muy, pero muy carismática, muy buena. Y él, por supuesto, es un hombre muy bueno. Yo quería precisar, porque a veces uno dice es un hombre de curia, y lo es un profesor de Derecho Canónico, un colega tuyo. Obvio. Pero eso no significa, como ciertamente tú, Anastasia, que uno solo hace Derecho. Y que a lo mejor las personas colocadas en otra situación pueden desarrollar otras habilidades. Es un hombre muy conocido, ha visitado muchos países, todos los cardenales lo conocen, es súper conocido, una persona muy simpática, entonces tiene mucho carisma y es un candidato muy válido. Anastasia, ¿hay alguna edad justa para ser papa? Porque el cardenal Bergoglio lo nombraron cuando tenía 76 años, tuvo 2 años de pontificado y un poquito más. Hoy día, por ejemplo, el cardenal Zuppi tiene 60 años, si lo nombraran a él serían casi 30 años probablemente con la esperanza de vida. ¿Qué es lo justo? ¿Cuál es la edad media para ser papa? Difícil con tanto papa que ha habido, pero a mí me parece que ahora no solo la esperanza de vida es mayor, sino que también las personas están en una edad, en una situación como de habilidad con mucho más tiempo. Veníamos el cardenal Re, 91 años, ahí presidiendo. Impecable. Impecable, sin bastón, sin burrito, increíble. Entonces, ¿qué será edad habitual o correcta? A mí me parece que cualquiera, ¿no? Cualquiera, sabiendo que lo importante es que tenga la madurez espiritual, la madurez pastoral, la madurez intelectual para llevar a cabo este trabajo pastoral. Sobre todo, Heriberto, porque la Iglesia de alguna manera tiene que rebuscar su influencia en el mundo y tiene que tener actos geopolíticos probablemente de aquí en adelante, sobre todo para hacer contrapeso a la guerra comercial, a la guerra entre Israel y Hamas, a Donald Trump, que está modificando el mundo. Nosotros no lo hablamos como influencia, nos gustaría aportar una mirada, un sentido, algo evangélico. Y a propósito de lo que tú decías de la edad, yo creo que hay muchos criterios. Uno de los criterios puede ser la edad, ciertamente, porque puede ser muy largo, pero también puede ser que alguien decida de renunciar, que diga, mira, yo hago 15, 20 años y después... Como lo hizo Ratzinger, que asumió con 78 exacto, y luego renunció. Y que pueda decir, sabes, ya cumplí un periodo y le paso la mano a otro. Entonces hay también ser benévolo, diría yo, y que nadie podrá tener todas las cualidades, si la edad es una cualidad. Claro, pero también están las críticas al pontificado de Juan Pablo II, que fue elegido, si no me falla la memoria, a los 56 o 58 años, que tuvo un largo pontificado. ¿Se debe repetir eso, sobre todo en estos tiempos tan cambiantes en el mundo?
Es que cada tiempo tiene el Papa que necesita y también uno podría decir, ¿por qué eligen uno de 78? ¿Por qué eligen uno de 76? A esa edad todos jubilan y resulta que ponemos a alguien a tomar un cargo que tiene tanta responsabilidad. Nunca vamos a dejar contento a todo el mundo, pero sí que cada papa en cada época ha sido fructífero, ha sido bueno y en los últimos 100 años hemos tenido papas realmente extraordinarios. A mí me parece que cualquier edad sea buena y claro, a mí me gustó tener un papado de 25 años y un papado de 12 años, un papado de 8 años. Hay que ser flexibles, ¿no? Todo es bueno en ese sentido. Heriberto, ¿y cómo va a ser para el próximo papa? Que dicen que no se va a llamar ni Pío, ni León, ni Juan Pablo, que van a buscar otro nombre que no haya sido incumbente en el siglo XX ni en el XXI. ¿Cómo hace la persona que tenga ese tremendo poder, que se vista de blanco, de alguna manera para desmarcarse de la figura del Papa Francisco, que fue tan mediático, sobre todo en un siglo donde todo es tan mediático, todo está acá, la gente ve al Papa acá, el Papa dice Pío y lo ve de inmediato acá? Bueno, podría ser que incluso no se vista de blanco, porque tú sabes que eso es relativamente reciente. Se lo copiaron a un dominico, y el Papa durante muchos siglos no se vestía como quería. Entonces podría ser que cambiara de hábito. Si tenemos un Papa franciscano, como podría ser Pizzaballa, podría ser que diga yo me quiero vestir del hábito franciscano. Tú sabes que él es franciscano. ¿Cómo será esto? Es difícil saberlo, cómo va a pasar. Depende de la persona, etc. Hay muchas cosas que están en juego. Anastasia, los gestos que hizo el Papa Francisco, el hecho de no ocupar las capas ceremoniales, de vivir en la residencia Santa Marta, no ocupar los grandes castillos para veranear, ¿es algo que llegó para quedarse o puede venir un Papa que diga, sabe que yo quiero reutilizar todo lo que tengo a mi disposición? Todo es posible, en realidad Juan Pablo II tampoco Pero sería mal visto, ¿no? Que somos cambiantes en nuestras opiniones, porque cuando estaba el Papa Benedicto XVI salía dentro de la lista de los más elegantes porque usaba zapatos rojos, que tiene un significado espiritual, que es la sangre de los mártires en la que se sustenta la Iglesia del Papado, que sería un signo para él, decir, bueno, esto es difícil, pero yo me apoyo en la sangre de los mártires, en la vida de los mártires. Entonces también nuestras opiniones van cambiando. Después encontraron que los zapatos rojos eran terribles. Entonces, sí, ¿no? Es como que pienso que cambia y cada romano pontífice usa los signos que le sirven a él, porque los signos no son para que los demás sintamos y nos demos cuenta de su preeminencia, sino que para él darse cuenta de la función que cumple. Por ejemplo, la capita corta roja era una capita que se usaba en la Edad Media de los agricultores. Bueno, y el Papa es el siervo de los siervos de Dios, pero también es un trabajador de la grey, o sea, del campo del Señor. Entonces también tiene un significado. Claro, pero mi pregunta apuntaba porque uno ve lo que pasó en el Concilio Vaticano II y Pablo VI hizo un montón de cambios. Desde que él asumió ya no lo pasaron más en la silla, eliminó un montón de estos abanicos, no recuerdo el nombre que tenían, hizo un montón de cambios. Pero el baldaquino, cuando se elige, tú dices, el que caía, como en la sandalia del pescador, que caen, tenían una cuerda los cardenales y hacían caer y quedaba solo como techito para el que había sido elegido el Papa. Pero eso lo eliminaron y eso no volvió. El Papa que vino después, Juan Pablo I, tampoco lo repuso. Entonces uno dice, bueno, lo que se va conociendo se va desusando de alguna manera, ¿no? Se desusa, se usa, depende. Las modas van y vienen. Claro, todo va y viene, ¿no? Todo va y viene, pero lo importante es que volvemos a lo central. El Papa es el sucesor de Pedro en el gobierno de la Iglesia y eso es lo relevante. Yo creo que el Papa Francisco dejó la barra alta y ojalá que el Papa se sienta libre de ser lo que él es y lo que está llamado a ser. Heriberto, Anastasia, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Vamos a tener una larga jornada de día jueves. Ojalá que tengamos humo blanco, ojalá que sea el viernes, que sea lo mejor para el planeta. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Estamos acá en el estudio con Marco Moreno, él es director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, analista político, conocido de la casa. Bienvenido, Marco, gracias por estar acá, buenas noches. Buenas noches, Bravo, muchas gracias. Bueno, hoy día conocimos la encuesta CEP, para muchos la principal encuesta del país, el oráculo. ¿Por qué hay que tenerle tanta fe a lo que dice o no dice la CEP antes de ir al análisis profundo? Bueno, porque es una de las pocas encuestas, si no la única, que se hace cara a cara al entrevistado, ¿no es cierto? Van de una muestra, se le hace un cuestionario, ¿no es cierto?, estructurado, pero es cara a cara. Las otras encuestas que conocemos, por ejemplo, la cadena es telefónica y las otras encuestas mensuales son un panel online donde te envían el cuestionario y tú contestas desde tu computador. Por lo tanto, esta es una encuesta que, de alguna manera, cuando el entrevistado, ¿no es cierto?, a la cara le hacen las preguntas, es más difícil que no diga realmente lo que está pensando. Entonces, por eso es una encuesta que tiene un alto nivel
de seguridad de los datos que va entregando cada cierto tiempo. Cada 6 meses se publica la SEP 2 veces al año. Claro, y se pone cada vez más interesante, sobre todo en los años presidenciales, y no dejan de llamar los datos, de los políticos hay muchos mencionados, pero el dato quizás más llamativo de la SEP es que a 7 meses de la elección, el 52% de los chilenos no sabe por quién votar, no sabe si vota izquierda, derecha, centro, no sabe nada de nada, no tiene candidato. ¿Es normal eso en un país? Bueno, está siendo normal en Chile. Comentábamos antes que en la encuesta del CEP de agosto del año 2021, más o menos por esta misma época, un poquito más después del invierno, ¿no es cierto? También el 50% señalaba no saber y no contestar. En la primera pregunta sobre quién le gustaría, ¿no? Hay que hacer una distinción aquí porque normalmente las preguntas que tienen un carácter más predictivo desde el punto de vista electoral, las que de alguna manera tienen que ver con el comportamiento electoral, la intención de voto, es la pregunta ¿quién cree usted que será el próximo presidente? No ¿quién le gustaría? Son dos preguntas distintas. Claro. Entonces, frente a esa pregunta, ¿quién cree usted que será presidente? En esa misma encuesta del CEP de hace 4 años atrás, el 38% también decía que no sabía o no contestaba. Entonces, lo que estamos teniendo en los últimos años, en las últimas elecciones presidenciales, es un alto nivel de incertidumbre sobre el resultado. Recordemos que la elección anterior fue con voto voluntario. 6,5 millones de personas participaron en la elección del 21. Este es con voto obligatorio. 15,5 millones más o menos el padrón que teníamos el año pasado. Por lo tanto, el voto obligatorio también es un factor bien interesante para poder saber la magnitud de este 52% que dice ahora que no sabe o no responde. O sea, la mitad de los electores, ¿no es cierto? Un poco más de 7,5 millones de personas no sabe y no responde, ¿no? Entonces ese es un factor muy importante respecto de varias razones, ¿no? La desafección con la política, la crisis de representación, y eso da espacio también para que surjan a lo mejor opciones outsider o populistas cuando tienes alto nivel de volatilidad, ¿no es cierto?, en las personas respecto de la elección presidencial. ¿Y la elección presidencial cuándo se define? ¿Qué es lo que dicen las encuestas? ¿Cuándo se empieza a ajustar la posición de una persona? ¿Influye, por ejemplo, en la franja? Porque aquí uno ve en Chile cuántos candidatos presidenciales hay. Uno ve que están buscando firmas 432 o 433, más los candidatos que salen permanentemente en el debate. O sea, hablemos de unos 450 para tener un número. Esos 450 no han podido llegar a los celulares, al lugar donde están los ciudadanos, para ir con su mensaje y hacerse conocido? Claro, esa es la gente que está buscando patrocinio para ser candidatos independientes, sí, ¿no? Tenemos el dato de que Harold McNichol, que está juntando firmas, ha dicho que ha reunido cerca de 7.000 firmas, sí, ¿no? Todavía le queda hasta agosto, ¿no? Vamos a ver si pasa agosto, como se dice, para ver si efectivamente cumple con ese objetivo. Entonces, yo creo que el problema no es que tanta gente esté buscando patrocinio. El problema de verdad y la señal de mala salud de nuestra democracia sería que mucha gente consiguiera el patrocinio para ser candidatos independientes, ¿no? Ese es el problema que tenemos. No es tanto que gente esté buscando patrocinio. Con todo podemos tener una elección presidencial, Davor, una grilla de candidatos bastante amplia. Muchos han dicho una elección a la peruana, ¿no es cierto?, con 10 candidatos o incluso un poco más, lo que introduce todavía un factor mayor de incertidumbre respecto al resultado, porque con 10 candidatos, ¿no es cierto?, la posibilidad de que se divida la votación, esos 15,5 millones de chilenos y chilenas que están convocados a votar, es muy alta. Marco, viendo los resultados, bueno, la encuesta muestra que para quién le gustaría ser presidente de Chile, qué es lo que piensan las personas, o la pregunta es, ¿quién cree usted que va a ser? Evelyn Matei lidera con 15%, seguida por Kast, luego Kaiser, luego Michelle Bachelet y Carolina Toá. Los porcentajes que tienen hoy día, 15, 11, 6, 4, 4, ¿dan como para pensar que son candidatos ya sólidos o está todavía todo muy voluble, faltando más de 6 meses para la elección? No, yo creo que el 52% que no sabe o no contesta habla de un elector muy volátil, ¿no? Que el elector volátil cambia de posición, o sea, hoy día puede estar diciendo que le gustarían las personas que tú acabas de señalar, pero en un mes más puede cambiar de opinión. Y como la decisión de los electores es cada vez más cerca del momento de la elección, o sea, a inicios de noviembre, probablemente después de la franja, después de que hayamos consolidado las campañas, recién la gente puede estar tomando su decisión efectiva de voto. Ahora, el riesgo con este 52% también de gente que no sabe, no responde, es que podríamos tener a lo mejor un nivel de abstención importante, ¿no? Porque la gente finalmente puede llegar a noviembre y decir, no tengo idea, no he tomado mi decisión. Pero es obligatorio contra el voto es obligatorio, claro.
pero sabemos que la obligatoriedad siempre tiene sus espacios, ¿no es cierto?, para eludirla. Entonces, eso se ha ido instalando también en la gente, pero efectivamente el voto es obligatorio para esta elección. ¿Qué tan importante es el tener imagen positiva o imagen negativa? La encuesta hoy día de alguna manera releva, lo destaca, que el que más creció en imagen positiva es José Antonio Kast. Creció 6 puntos, llegó a 31% de imagen positiva. ¿Ha sabido él leer mejor quizás el escenario, de estar un poquito más atrás en el debate? Probablemente sí, y probablemente él está también tratando de mostrar una mayor capacidad de gobernabilidad, o sea, un candidato que muestra propuestas, que tiene equipos detrás, ¿no es cierto?, que pueden asumir funciones de gobierno, que tiene bancadas de parlamentarios, representación en el Senado, es lo que permitiría eventualmente mayores niveles de gobernabilidad, y probablemente la gente también está leyendo bien eso, ¿no? Está poniendo la atención a qué es lo que están planteando los candidatos. Cuando los candidatos intentan irrumpir siendo, ¿no es cierto?, disruptivos, ¿no es cierto?, como por ejemplo Kaiser cuando decía el tema de las vacunas, sobre todo ahora que tenemos, ¿no es cierto?, una ola importante de gente que está pasando por la influenza. Entonces, todos esos elementos comienzan a desgastar también a estos candidatos más bien disruptivos que, a pesar de la novedad, ¿no es cierto?, empiezan a mostrar ciertas debilidades, y los otros candidatos comienzan a consolidarse, y por eso que su valoración positiva mejora. Marco, hemos hablado muchas veces a lo largo de este año y el año pasado y el antepasado de la aprobación del presidente Gabriel Boric, que para muchos es incombustible en el 30% en casi todas las encuestas. Sin embargo, la CEP muestra una baja del presidente Boric, que había marcado 30% en la última encuesta y ahora baja a 22%. ¿Cómo se lee eso? ¿Es normal en el último año de gobierno tener un bajón? Bueno, sí, porque se instala lo que se conoce en política el fenómeno del pato cojo, ¿no es cierto? Que tiene que ver con que los presidentes pierden la capacidad o pierden, ¿no es cierto?, de alguna manera el protagonismo en el último año de mandato. Al presidente le quedan 9 meses de gobierno, y por lo tanto, evidentemente su capacidad de realizar cosas, de concretar otras, se hace más difícil. Entonces la gente ya no está pensando en el presidente, sino que está pensando en lo que va a venir, ¿no? Justamente eso puede influir en que la gente tiende a ser más rigurosa, más exigente con el gobierno, y por eso probablemente tiene una caída en términos de lo que teníamos, la adhesión en relación a las otras encuestas de los meses anteriores y lo que mostraba la propia CEP. Marco, pero eso será un fenómeno de los nuevos tiempos, ¿no? Porque uno recuerda al presidente Ricardo Lagos, que estuvo 6 años, se fue con 65% de popularidad en la última medición. Michelle Bachelet en el primer mandato se fue también con más del 70% de apoyo en la encuesta CEP. ¿Es de estos nuevos tiempos que los presidentes se vayan con poca adhesión? ¿Le pasó a Sebastián Piñera, le pasó a Michelle Bachelet en el segundo mandato? Sí, probablemente yo creo que la ciudadanía está siendo cada vez más exigente, y hay más decepción también con los gobernantes, con su gobierno, con la capacidad de resolver los problemas. Y eso entonces la gente lo expresa justamente en estos instrumentos de medición de la opinión, como son las encuestas, donde suele ser mucho más categórica en su definición, y probablemente el presidente Boric esté también sufriendo el mismo fenómeno que sufrieron sus antecesores, ¿no es cierto?, Piñera y Bachelet, como tú señalabas. Marco, ¿qué le pasa a la democracia? La CEP ha preguntado ya en varias de sus series una pregunta que dice si los chilenos valoramos o no la democracia, y ha ido cayendo consistentemente. De hecho, miraba la encuesta de julio, el 52% valoraba la democracia, en esta encuesta conocida hoy el 44%, y bajando. ¿Qué pasa? ¿Por qué da lo mismo si hay democracia o no para muchos? Ese es un dato bien relevante de la encuesta, sí, ¿no? Es llamativo. Es llamativo. Y si lo contrastamos con las otras preguntas la consulta es si en determinadas condiciones estaría dispuesto a un régimen autoritario, sube un poquito, ¿no es cierto? 18%. 18%. Entonces, cuando uno cruza estas dos variables, se da cuenta que la gente está con un mayor nivel de desafección con la democracia, porque la gente hace el análisis de que la democracia no está resolviendo los problemas. Ahora, no es que a la gente no le guste la democracia, ni quiera la democracia, sino que la democracia que vive cotidianamente no lo está satisfaciendo, porque no está resolviendo los problemas. Entonces, de alguna manera eso se está expresando, y esa es una señal, yo diría, de alerta y de mucho cuidado respecto de cómo se está erosionando, ¿no es cierto?, se está desgastando nuestras instituciones, especialmente las de la democracia, porque en la misma encuesta las instituciones con menor nivel de apoyo y valoración son las políticas, el Congreso, los partidos políticos que están al fondo de la tabla, ¿no es cierto?, y arriba, ¿no es cierto?, las instituciones más bien cercanas al tema de la seguridad, la PDI, las universidades, Carabineros. Marco, ¿y
En cuanto a las proyecciones que se pueden hacer de los problemas que identifican la ciudadanía como donde le aprieta el zapato de alguna manera, la delincuencia está número uno, luego está la salud, educación y pensiones. ¿Los candidatos en las campañas miran esto como insumo? ¿Vamos a tener una campaña presidencial marcada por la delincuencia? Yo creo que sí, el tema propuestas. de la crisis de seguridad se va a volver a tomar la campaña con mucha más fuerza, la campaña presidencial. Ya se tomó el plebiscito de septiembre del 22, se tomó, ¿no es cierto?, el plebiscito de la elección del 23, cuando hubo esta arremetida de los republicanos. Y también entonces hemos visto en todos esos procesos electorales cómo la crisis de seguridad se ha tomado la campaña. Y por eso que los discursos o la estrategia tienen que ver mucho con apelar al miedo, ¿no? Esa tecla del miedo es la que tú activas cuando está muy permeada la discusión por los temas de seguridad, y este sigue siendo un tema muy relevante y que preocupa mucho a las personas. Me llamó la atención también, Marco, otro dato que tiene que ver con los migrantes. Me acordé de que la campaña de hace 4 años estuvo marcada por Chilezuela, la de hace 8 años. Y todo hace pensar de que si se explota el conflicto podría volver el tema de Chilezuela, porque aquí se pregunta, el conflicto entre chilenos y migrantes son muy fuertes, sube de 44 a 55%. O sea, cada vez hay mayor xenofobia de alguna manera de los chilenos. Claro, y por eso que hay una discusión que está en el Congreso sobre la multa, ¿no es cierto?, a los ciudadanos extranjeros que están habilitados para votar. Es también un tema que se cruza justamente con este dato, y ahí va a haber seguramente las posiciones nuevamente de los que están a favor de que la multa se les aplique, los que están en contra de que esto sea efectivo. Por eso, porque justamente el voto migrante va creciendo, ¿no es cierto? Probablemente no es relevante en esta elección presidencial, pero en la próxima elección presidencial sí puede comenzar a hacerlo, tal como ocurre en otros países donde los migrantes finalmente tienden a votar de manera más o menos homogénea. Pero deberíamos tener en el programa de los candidatos una palabra fuerte, un apartado que hable sobre la migración más allá de cercar la frontera o hacer zanjas, que lo hemos escuchado, incluso colocar muros en algunos candidatos, pensando en explotar esto, que el 55% de los chilenos han tenido problemas fuertes, muy fuertes, perdón, y otros han tenido fuertes, o sea, como el 70% ha tenido algún encontrón con un migrante. ¿Se puede poner más dura la cosa? Sí, porque las elecciones cada vez más son plebiscitos emocionales. Finalmente la gente vota no racionalmente, sino que lo hace desde sus emociones y sus sentimientos. Y lo que está expresando ese número, el 55% de gente que ha tenido problemas con migrantes, es una emoción, ¿no es cierto? Es la rabia, es el malestar. Y de alguna manera las elecciones, cada vez más entonces el componente emocional, los sentimientos, ¿no?, la sentimentalización de la política están siendo muy relevantes a la hora de diseñar las campañas y la manera en que la gente toma sus decisiones electorales. Marco, lo otro, en política, ¿cuál encuesta hay que mirar o cuándo mirar las encuestas? ¿Cuánto antes de una elección presidencial? Tenemos la elección en noviembre. Mirar esta encuesta hoy día muchos van a decir, bueno, es la foto de entre el 6 de marzo y el 14 de abril, que fue el periodo de consulta. ¿Cuándo una foto ya es proyectiva de lo que puede pasar? Bueno, cuando los datos comienzan a ser, digamos, muy parecidos, ¿no es cierto? O sea, hay cierta consistencia en todos los estudios. Esta que es presencial, la telefónica, ¿no es cierto?, la que se hace a través de paneles online, comienzan a ser consistentes, son de alguna manera... O pueden expresar ciertas tendencias, pero hay que tener cuidado porque esta elección presidencial es con voto obligatorio, ¿no? Las anteriores elecciones presidenciales, y por eso que las encuestas funcionaban mejor, porque más o menos teníamos claridad sobre cómo se comportaban esos electores, pero aquí hay una mitad completa, la mitad del padrón son electores nuevos, ¿no es cierto?, que habían dejado de votar o que se están incorporando al batón a votar. Un tercio del padrón electoral, cerca del 30%, un poquito más, son gente que nació después del año 1990, ¿no? O sea, son gente que tiene entre 30 y 35 años. Por lo tanto, todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta, y si bien estos instrumentos nos sirven, y sirven para los comandos fundamentalmente, para articular sus campañas, para construir su relato y narrativa, la verdad es que todavía es muy prematuro hacer proyecciones con base en los resultados que estamos viendo en las encuestas. Marco, y tomando este insumo, el dato con el que partíamos, el 52% no sabe por quién votar en noviembre. ¿Cómo van a ser los candidatos para motivar para que voten en la primaria? Si ya en noviembre, que es la de verdad, que es la principal, la gente no sabe cómo votar, ¿cómo van a ser los candidatos para motivar que la gente participe en primarias el 29 de junio? Y sobre todo, ¿cómo van a motivar el CERVEL, pienso? Motivar a los vocales, que eso sí que están obligados a ir. Bueno, en la primaria de hace 4 años atrás, de junio del 2021, votaron más o menos 3 millones de personas, el 21% del padrón en ese minuto, ¿no? Pero eran 2 primarias. Una del oficialismo de ese entonces y la oposición, ¿no? Y en la oposición, donde compitió Gabriel Boric con Daniel Jadwe, juntos tuvieron 1.750.000 votos. O sea,
Lo que el desafío del oficialismo hoy día es superar ese piso, Claro. ¿no? El 1.750.000, ojalá llegar a 2 millones o 2.300.000, lo que podría ser el 15% o el 20% nuevamente del padrón. Eso es una participación media que a nivel comparado del mundo no está mal. No es que esté muy bien para una primaria con voto voluntario. Recordemos a quienes nos están viendo que la primaria es con voto voluntario y solo participan los afiliados de los partidos políticos que compiten en esa primaria más los independientes, ¿no? Entonces, ese es un dato bien importante. La pregunta es si el 29 de junio, con mucho frío, con el invierno, ¿no es cierto? En pleno, riguroso. La gente se motiva, los militantes se motivan para ir a votar, y los militantes son pocos los partidos políticos, sino que cómo se lleva a votar a una cantidad independiente importante para dotar de mayor legitimidad al candidato o la candidata que gane la primaria del oficialismo. Claro, yo me pregunto, te vuelvo a reiterar el tema de los vocales de mesa, porque eso sí que están convocados de manera obligatoria, la multa dicen que son 550.000 pesos, pero uno ve que en otras elecciones que han sido obligatorias las últimas, no hay fiscalización tampoco, entonces como que la gente le perdió el miedo a esto. Así es importante ese dato, porque las elecciones de primaria, cuando los partidos deciden someterse a ellas, ¿no es cierto?, son organizadas por el CERVEL y los partidos políticos. Entonces, de alguna manera también aquí hay un factor que hay que tener en cuenta respecto del papel que va a jugar el CERVEL, y hay que recordar también que los resultados de las primarias son vinculantes, ¿no?, para los partidos. No es que mañana el Partido Socialista, el PP, los radicales, los liberales, el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Frente Regionalista de Verdad Social salgan con otro candidato. No, es vinculante el resultado y por eso es interesante lo que pasa en los próximos días ahora que se empieza a desplegar la campaña. Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, muchas gracias por estar aquí, por ayudarnos a comprender esta encuesta CEP. La próxima es en 6 meses más. 6 meses más. 6 meses más. Esa va a ser más oráculo de la política. Sí. Que esté muy bien, gracias, buenas Laura. noches. Y nosotros vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con más aquí en Vía Pública. ...12 de la noche con 1 minuto, ya estamos a jueves 8 de mayo, un día que va a ser crucial, por supuesto, ahí en el Vaticano. ¿Habrá humo blanco? ¿Será humo negro? ¿Cuántas votaciones hay? Veamos lo que publica hasta ahora 24horas.cl, que tiene allí varias informaciones que tienen que ver con el cónclave, con los favoritos. ¿Será un cura italiano? ¿Será nuevamente un latino? ¿Vendrá de los Estados Unidos? Bueno, las especulaciones hasta ahora entre los vaticanistas son un montón. Dicen que hubo, después de la votación del primer cónclave en esta jornada de miércoles, se reunieron candidatos favoritos como Parolin con Tagle, esto lo dicen los medios argentinos, de alguna manera a hacer política, a hacer lobby, a pasarse datos, porque ninguno de los dos tendría la mayoría para quedarse con el codiciado sillón de Pedro. Hasta ahora en 24horas.cl se publica información, el horario de las fumatas. Mañana hay 4 votaciones eventualmente, pero vamos a ver 2 fumatas, blanca o negra, pero solamente una en la mañana y una en la tarde. Claro, si es blanca no vamos a ver ninguna otra más, pero todos apuntan que el cónclave debería terminar o mañana en la tarde o bien el viernes, porque la dispersión en la iglesia es tremenda, por lo menos así lo dicen quienes se aproximan más a los temas eclesiásticos. ¿Qué pasa ahora en Santiago? ¿Qué pasa en el tiempo? ¿Llegó la lluvia? Bueno, ya está lloviendo sobre la capital, pero no con la fuerza que se anticipa, así que probablemente este aguacero fuerte y profundo que va a dejar entre 5 y 15 milímetros, hasta 20 dicen algunos meteorólogos, se va a intensificar a eso de las 3, 4 de la madrugada y también durante la mañana del día jueves, donde luego se van a ir las nubes, van a quedar las calles con agua, pero va a aparecer el sol y luego usted ve ahí que hacia el fin de semana se recuperan las temperaturas, sobre todo el sábado y domingo, donde Santiago va a estar bastante grato. Ojo a las mínimas, va a ser frío y mucho mañana jueves y también durante la jornada del día viernes. Pero más allá del tiempo, más allá del Papa, más allá de los cónclaves, más allá de todo, estamos escuchando a Shakira, usted la identifica. A 20 años de su lanzamiento, la gran Shakira preparó una interpretación especial de Hips Don't Lie en conjunto con el rapero Wyclef Jean. Fue lanzada en el 2006 y ese año la canción vendió alrededor de 11 millones de unidades a nivel mundial, convirtiéndose en una de las canciones más descargadas digitalmente ese año. La presentación de Shakira en The Tonight Show con Jimmy Fallon, uno de los programas más vistos de los Estados Unidos, también sirvió como antesala de su gira Las mujeres no lloran en el país. Y es que la cantante se prepara para dar comienzo a su tour en territorio estadounidense con una presentación que va a comenzar el 13 de mayo en Charlotte, en Carolina del Norte, donde compartirá escenario con otro grande de la música, con su colega Alejandro Sanz. Con Shakira, pensando en lo que pasa en el Vaticano también, despedimos este Vía Pública, que tengan un muy buen descanso, nos reencontramos pronto. Buenas noches.